Déjame buscar dónde tengo el... Acá está. Ahí deberían ver sin problemas el PowerPoint. Sí se ve, profe. Perfecto, gracias. El reino animal, según los especialistas en clasificación, a lo menos tiene 1.300.000 especies. Hay autores que plantean alrededor de 1.700.000, pero todos coinciden en que son muchas más las especies. Porque oficialmente, probablemente ustedes saben que para que un organismo de un grupo biológico que no está descrito antes, o sea, cuando se va a ponerle nombre a una nueva especie, no es algo fácil, ni tampoco es algo rápido, porque tiene que fundamentarse muy bien por qué ese organismo pertenecería a una especie que hasta ese momento, ¿no es cierto?, no está clasificado científicamente hablando. Entonces, esto pasa por toda una serie de etapas, publicaciones científicas, fundamentos, y posteriormente es analizado por los grupos de especialistas en clasificación de los grupos animales correspondientes. O sea, no es algo fácil. No es que, por ejemplo, sí, hay algunos autores que plantean que probablemente hay 6 o 7 millones de especies en el reino animal, y no 1 millón y fracción. Pero no es que se estén generando o se estén originando todos los días especies nuevas, sino que hay muchas especies que no han sido descubiertas porque, especialmente dentro de lo que llamamos los invertebrados, insectos, arácnidos y otros grupos, porque no han sido colectados en los ecosistemas en los cuales se encuentran. Por eso es que en los ambientes como el Amazonas se van descubriendo nuevas especies de esos grupos especialmente. También en los ambientes marinos. Fosas submarinas se han descubierto muchas especies. Ahora que hay nuevas tecnologías de poder filmar con, ¿no es cierto?, con sistemas tipo drones, pero submarinos que te llegan a alta profundidad, ha habido registros de especies que hasta ahora no están oficialmente o científicamente identificadas. Por eso es que el reino animal, el rango de especies es probablemente mucho mayor de lo que uno oficialmente plantea, que ya se habla de 1.300.000 a 1.700.000 especies. ¿Pero qué implica que el organismo esté en el reino animal? De acuerdo a lo general que hablamos de los reinos de los seres vivos, que los organismos son pluricelulares, o sea que están formados, ¿no es cierto?, por millones o billones de células, que tienen tejidos, o sea, células que tienen el mismo origen embrionario, una morfología parecida y una misma función. Bueno, las células que forman parte, como lo conversamos antes, de los organismos del reino animal son las células eucarióticas o células eucariontes, que tienen un núcleo definido, sistema de endomembranas como el retículo endoplasmático liso, retículo rugoso, aparato de Golgi, por mencionar algunas. Pero además, hay una característica fundamental del organismo del reino animal, que es que presentan tejido nervioso. Ni siquiera un sistema, o sea, más complejamente organizado, sino que haya células que generan potenciales eléctricos, y la célula característica, como ustedes saben, ¿no es cierto?, en relación a ese carácter, corresponde, y voy a ir anotando en el chat en mayúscula para facilitar la visualización, que corresponde a las neuronas.
casi la totalidad de todos los organismos del reino animal tienen neuronas. Eso quiere decir que tienen células, que ustedes en cursos posteriores van a ver las características, y que generan potenciales eléctricos. Hay conexiones entre las neuronas, hay sinapsis o conexiones que pueden ser eléctricas, que en los primeros invertebrados predominan las sinapsis eléctricas, y hay sinapsis de tipo química, que es con la participación de neurotransmisores, que eso en el reino animal, especialmente en los más complejos, fue predominando, y que permite un mejor mecanismo de regulación de la actividad del sistema nervioso, el hecho que haya presencia de neurotransmisores. Hay un grupo dentro del reino animal que denominamos poríferos, que son las esponjas marinas o de agua dulce, porque hay en ambos tipos de ambiente. Las esponjas acuáticas en realidad son como un conjunto de células con tejidos muy poco complejos que tienen poros que se pueden abrir o cerrar, y eso permite la circulación interna y hacia afuera de agua. Así se alimentan, así liberan los gametos o las células sexuales en la reproducción, y son animales, como hay, no la mayoría, pero hay animales que no se desplazan, no cambian de ubicación, sino que son sésiles, que se refiere que una vez que se fijan a un sustrato, a un ambiente, ahí se quedan. Y no andan caminando, por ejemplo, o nadando de un lugar a otro. Estas esponjas marinas no tienen neuronas, pero tienen unas células, que ya noté el nombre, neuroidales, que evolutivamente se consideran más primitivas y anteriores a las neuronas. Hay una consulta. Sí, profe, como hablando de este tema me surgió la duda con las medusas, porque siempre he escuchado que las medusas no tienen cerebro, pero ¿qué especie de sistema tienen? Ya, buena pregunta. Mira, las medusas, que son parientes también de las anémonas de mar o los corales, efectivamente no tienen, y como pasa en varios organismos, tipos de organismos del reino animal, no tienen un cerebro propiamente tal, pero sí que tienen, y en este caso, tienen claramente un tejido nervioso formado por neuronas. Entonces tienen redes de tejido nervioso periférico que están en diferentes partes del organismo, y eso hace que estos animales puedan, las medusas, ir contrayéndose y expandiéndose a medida que van nadando. Y tienen cierta capacidad de desplazamiento, yo diría que semiautónomo, porque también dependen de las corrientes. Pero efectivamente, las medusas no tienen un sistema nervioso complejo, pero tienen sí un sistema nervioso. Y tienen neuronas, pero no tienen cerebro. Muy buena pregunta, porque nos permite hacer como una leve, ¿no es cierto?, caracterización del sistema nervioso de algunos de estos organismos. Pero claramente están en el reino animal porque tienen tejido nervioso, eso sí. En cambio, estas esponjas de mar, hay algunos autores que han propuesto colocarlas en el reino protista, porque no tienen verdaderos neuronas, pero hay otros autores que defienden que el hecho que estas células neuroidales generan potenciales eléctricos, por lo tanto que funcionan de una manera menos compleja, pero que sí generan respuestas eléctricas
de manera equivalente o muy parecido a las neuronas. Y de esa manera podemos plantear que por eso no han sido cambiadas de reino, el caso de las esponjas de mar, pero son como el único grupo que está ahí como en el límite, porque todos los demás, incluyendo, ¿no es cierto?, la consulta de las medusas, tienen neuronas, incluso tienen redes neuronales con tejido nervioso, aunque no tengan un sistema nervioso complejo. Entonces, una característica del reino animal, haciendo esta salvedad, ¿no es cierto?, de las esponjas de mar, que se hace la equivalencia, es que tienen tejido nervioso. En forma muy general, ¿no es cierto?, hablamos de invertebrados y de vertebrados. Vamos a partir por los invertebrados, porque evolutivamente son los más antiguos. Aquí comprende por lo menos, pero como mínimo, un poco más de 1 millón de especies. O sea, aquí está la mayor parte, en cuanto a cantidad de especies, del reino animal, dentro de los invertebrados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de invertebrados? A animales que no tienen un esqueleto interno. O sea, no tienen una columna vertebral, no tienen un cráneo, no tienen costillas, pero sí tienen un esqueleto externo, como una caparazón, como una piel que van cambiando, ¿ya?, como una cubierta corporal que está más endurecida todavía, que es una concha, como por ejemplo el caso de las almejas, de, ¿no sé, todos los ostiones, los caracoles de mar, que es un exoesqueleto que además tiene depósitos de sales minerales y por eso es más duro. Dentro de los invertebrados hay muchos grupos. Hay diversos, y aquí, como no es un curso de zoología, no voy a mencionar ni siquiera los nombres científicos, taxonómicos de los grupos, pero sí ejemplos de muchos de ellos. Hay diversos grupos de gusanos. Aquí están las lombrices de tierra, otro grupo de gusanos que son muchos de ellos parásitos, como las lombrices solitarias, están los nemátodos, están dentro de los invertebrados todos los moluscos, como los pulpos, las sepias, las jibias, los calamares, están los caracoles terrestres o acuáticos, están los crustáceos, como las jaivas, las langostas, los langostinos, los camarones, los chanchitos tierra, también son crustáceos. Están también aquí los arácnidos, que aquí estamos hablando 50, 60 mil especies tranquilamente, de arañas y de parientes de las arañas. Y están los insectos, que los insectos se postula que hay más de 900.000 especies. Y probablemente a futuro vamos a mencionar muchas más, que ya oficialmente van a estar incorporados. Por lo tanto, el mundo de los invertebrados es muy diverso. ¿Ya? Vamos a ver, solamente voy a referir a los insectos y los arácnidos, algunas cosas. Y de ahí vamos a ver los vertebrados, pero sí vamos a ver al tiro aquí la característica de los vertebrados, que se refiere a organismos que tienen un esqueleto interno. Típicamente columna vertebral, con vértebras bien definidas, que pueden ser de cartílago o pueden ser de hueso verdadero. Hay cráneo que protege al encéfalo. Hay
huesos, ¿no es cierto?, que forman parte de los organismos que tienen extremidades, y otros componentes esqueléticos internos. O sea, el vertebrado se caracteriza porque tiene columna vertebral y cráneo, a lo menos. Los sistemas locomotores o de desplazamiento pueden variar. Hay acuáticos, hay terrestres, hay voladores, etc. Hay una consulta también. Sí, profe. Bueno, es básicamente de que si los invertebrados, a pesar de que son más numerosos, no están tan desarrollados neuronalmente como los vertebrados. Ya. Es un punto interesante. Si tuviéramos que generalizar, los que tienen un sistema nervioso complejo o más complejo dentro de los invertebrados son algunos moluscos, dentro de los cuales están los cefalópodos. O sea, los pulpos, los calamares, las cepas y las jibias son los invertebrados que tienen, y ahí hablamos, bueno, en varios de ellos hablamos de cerebro propiamente tal, aquí hablamos de cerebro propiamente tal en ese grupo de moluscos, y tienen un sistema nervioso bastante complejo. También el caso de los insectos, tienen sistemas nerviosos bastante complejos, incluso ahí también se habla de cerebro, con zonas que van variando los componentes del cerebro según el grupo de insecto que se trate. Pero sí que tienen menor cantidad, por ejemplo, los insectos tienen mucho menos cantidad de neuronas que las que tiene un vertebrado, pero tienen hartas conexiones, hartas sinapsis. Pero como un planteamiento general, podríamos decir que, estoy anotando una respuesta en el chat, sobre a qué grupo pertenecen los pulpos, los calamares, etcétera, a un grupo de invertebrados que se llaman cefalópodos. ¿Qué quiere decir? Que tienen patas en la cabeza, porque si ustedes ven el pulpo, ¿no es cierto? Es como que hay una gran cabeza y de ahí salen las patas al tiro. Entonces, de ahí viene el nombre del grupo de los cefalópodos. ¿Cuál es la tendencia del sistema nervioso en el reino animal? En general podemos decir que los sistemas nerviosos de los invertebrados menos complejos, como diversas especies de gusanos, es un sistema, y también previo de ellos, incluso las esponjas de mar, y lo que consultaban delante también respecto a las medusas y las anémonas de mar, es que lo más antiguo sería las redes periféricas del sistema nervioso, o sea, conexiones sin que haya un sistema nervioso central que permiten, como en la medusa, que el animal se contraiga y se expanda, mueva sus tentáculos, por ejemplo, capture algunas presas. Y la tendencia es que cuando se va avanzando más, y van apareciendo otros grupos de invertebrados, aparece el sistema nervioso central. Que el sistema nervioso central en los invertebrados puede estar formado por ganglios nerviosos, que son conjuntos de neuronas que cumplen una función específica, ganglios del sistema nervioso, y un cordón nervioso, que en el caso de los invertebrados, por ejemplo en los insectos, es ventral, no es en la espalda como nosotros, que lo protege la columna vertebral al cordón nervioso, sino que en los invertebrados, como los insectos, va ventralmente este cordón nervioso. Entonces, la tendencia es que lo más antiguo son las redes periféricas, con ausencia de un sistema nervioso central. Después, en la complejización del sistema nervioso, en los invertebrados viene que se forma un sistema nervioso central, con ganglios cerebrales y un cordón nervioso, y nervios, que son conjuntos de neuronas que se proyectan a la periferia y se mantienen los sistemas nerviosos periféricos. Y ahí va aumentando la complejidad de este sistema nervioso central
especialmente en los insectos y más todavía en los cefalópodos. Así llegamos posteriormente a los... Bueno, ya hay infinidad de variantes de sistema nervioso en los invertebrados. Pensemos que en más de 1 millón de especies, o alrededor de 1 millón de especies, hay una serie de diferencias a nivel de los sistemas nerviosos que vamos encontrando ahí. Pero esa es la tendencia general. En el caso de los vertebrados, ya encontramos que claramente hay un sistema nervioso central más complejo, con un encéfalo, ¿ya? El encéfalo, que es lo que está, la zona del sistema nervioso central que está protegido acá, ¿no es cierto?, por el cráneo. Les voy a anotar el nombre, el encéfalo, y el cordón nervioso. Pero el cordón nervioso, que conocemos como médula espinal, está en la espalda. Recorre la espalda del organismo, o más técnicamente la región dorsal. Y eso, por eso que se denomina cordón nervioso dorsal. Entonces, en los vertebrados, que es a lo último que me estoy refiriendo, el encéfalo y cordón nervioso dorsal, ¿no es cierto?, está presente. Y ahí vamos a ver la duda que estaba ahí levantando la mano también. En los vertebrados encontramos típicamente encéfalo y cordón nervioso dorsal. Este encéfalo es más complejo que lo que hay en la gran mayoría de los invertebrados como sistema nervioso central, que muchos de ellos incluso se habla de ganglios cerebrales y en otros se habla de cerebros, pero que son menos complejos. Sí, el grupo que es más complejo corresponde a los pulpos y parientes de los pulpos. Entonces tenemos aquí, y lo vamos a ver, un encéfalo que tiene una serie de componentes, que ustedes después lo van a estudiar en el curso de neurofisiología para la especie humana. Aquí en este curso, en un capítulo, vamos a ver los componentes principales, pero con un enfoque así comparativo en varios vertebrados. Entonces, ya son más complejos estos sistemas nerviosos en comparación a los invertebrados. Esa es la tendencia evolutiva. Y tenemos que, dentro de los vertebrados, aves y mamíferos son los que tienen sistemas nerviosos más complejos. ¿Ya? Pero esto no es fácil de, ¿no es cierto?, científicamente estudiar. Después vamos a ver qué criterios se utilizan. Pero tenemos que, dentro de las aves, tenemos un grupo, es que no quiero darles como nombres tan técnicos del grupo, pero hay un grupo dentro de los cuales están los loros, los papagayos y los guacamayos, que tienen proporcionalmente a su masa corporal cerebros grandes y ciertas zonas cerebral que están relacionadas con conductas más complejas. Por eso que se dice que todo este grupo, que te los voy a mencionar igual, que son los citácidos, ¿ya? Ese es el grupo donde están los loros, las cotorras, los guacamayos y los papagayos. Los citácidos son como los primates de los mamíferos en cuanto al desarrollo cerebral, pero comparativamente con otras aves. Y hay otro grupo, ahí anota el nombre citácido, y hay otro grupo de aves, son lo anoté mal, puse curvos, son los cuervos, que tienen también sistemas nerviosos proporcionalmente a su tamaño bastante desarrollados. En los mamíferos, ¿ya? Y ahí vemos la consulta al tiro, ¿eh? En los mamíferos
tenemos a los primates y a los cetáceos, los grupos que proporcionalmente tienen mayor desarrollo de su proporcional, ¿no es cierto?, a la masa de su cuerpo, del encéfalo. Vamos a ver que dentro de los primates, son los simios y humanos, y dentro de los cetáceos son las diversas especies de delfines. ¿Ya? Y ahí estamos más o menos dando una visión global, ¿no es cierto?, pero comparativa, usando la pregunta, que fue muy interesante, ¿no es cierto?, que plantearon respecto a la complejidad del sistema nervioso comparativamente en los invertebrados y los vertebrados. Así que muy buena pregunta, porque permitió hacer esta visión general, pero más integrada, usándola como respuesta. Ahora sí, alguien tiene la mano levantada hace rato. Sí, tengo otra pregunta relacionada con lo mismo, pero específicamente con el lóbulo frontal que tenemos los vertebrados. Y quería saber si los invertebrados tienen esto de forma más primitiva y pueden como relacionar así conductas como de sensaciones como lo hace el lóbulo frontal en los vertebrados. Mira, es un punto muy interesante de análisis neuroetológico. Habría que mencionar algunas cosas. Justamente, como tú planteas, la zona frontal, y se lo llamo específicamente a la corteza prefrontal, es una zona compleja del sistema nervioso central y que está más desarrollado justamente en los primates, dentro de los vertebrados, y que tiene que ver con integrar información sensorial y motora y con la toma de decisiones, e incluso con la regulación de las emociones. Por eso que para muchos la corteza prefrontal podemos decir que es un órgano social, porque permite la vida en sociedad, porque actúa como filtro, ¿ya?, de impulsos que pueden ser de diversos tipos, etc. Esa es una parte, pero en mamíferos. En las aves hay una zona funcionalmente análoga, o sea, que cumple la misma función, que está en la parte anterior aquí, y que justamente en los citácidos está más desarrollada, y que corresponde a la eminencia sagital. Y que en los loros, papagayo, guacamayo, está más desarrollada. Y que tiene que ver justamente con la complejidad de la conducta que tienen esos grupos. También actúa en la toma de decisiones. Ahora, en invertebrados se ha visto que en insectos, los insectos sociales, los que llamamos eusociales, entre comillas, eusociales quiere decir verdaderamente sociales, y que tienen, por ejemplo, los representantes típicos aquí son las hormigas, las abejas, las termitas, y no todas, las abejas son eusociales, pero las más conocidas sí, y que son los que tienen estas sociedades con castas sociales muy organizadas, etc. Se ha visto que los insectos sociales tienen más desarrollo, con mayor cantidad de neuronas, en la zona del cerebro anterior. O sea que efectivamente hay ahí una zona, pero que es análoga, porque no tiene los mismos orígenes genéticos ni de desarrollo embrionario,
funcionalmente a estas zonas que tú mencionas para los vertebrados, pero que no son de un mismo origen evolutivo, sino que va por otros caminos y que efectivamente son análogas, o sea que cumplen funciones y ni siquiera equivalentes, sino con ciertas similitudes a lo que es la corteza frontal y específicamente la prefrontal. Se está estudiando en el caso de los pulpos, los calamares y las sepias, que hay zonas también de integración similares, que tienen que ver con esta conducta tan compleja que tiene justamente un pulpo o estas especies emparentadas a los pulpos cuando se hacen experimentos, que se ha visto que tienen toma de decisiones bien complejas. Y había otra consulta más también. Parece que Diego, ¿o no? No, profe, está todo bien. ¿No? ¿Está bien? Ya. En el chat no hay ninguna consulta tampoco. Entonces, esa es como esta visión, ¿no es cierto?, comparativa respecto a estos grupos. Ahora, algo breve sobre los invertebrados. Y solamente voy a tomar como ejemplo principalmente los arácnidos y más especialmente los insectos, que efectivamente pertenecen a un grupo que técnicamente llamamos filum, que corresponde a grupos que abarca a su vez, es como la teoría de conjuntos y subconjuntos en matemáticas. El reino animal, ¿no es cierto?, sería el grupo más grande. Y dentro del reino animal hay subgrupos. Dentro de los invertebrados hay un subgrupo muy grande que se denomina Filum Arthropodos, que quiere decir animales con patas articuladas. Artro quiere decir de articulación y podos de pata, o sea que tienen patas que las pueden doblar, pero son invertebrados. Y dentro de este gran grupo hay varios subconjuntos o subgrupos, dentro de los cuales, por ejemplo, está la clase, que así se llama ese subgrupo, arácnida, que ahí están las aproximadamente 60.000 especies o un poco más que hay de arañas y parientes de las arañas. Aquí, cualquiera sea el invertebrado que estamos hablando en general, la gran mayoría tiene patas, si estamos hablando de artrópodos específicamente, y estas patas son articuladas. El caso de los arácnidos, probablemente ustedes saben, pero uno los puede reconocer porque tiene 4 pares de patas caminadoras. Que aquí en este dibujo, ahí se representa una tarántula, si ustedes cuentan las patas más largas, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 a cada lado. Pero además de eso, tienen unos apéndices que son más cortos que las patas caminadoras, que se ven aquí adelante, en la parte anterior, que son sensoriales. Tacto, principalmente, y que se llaman, y les voy a anotar el nombre en el chat, pedipalpos, que son apéndices, no caminadores, sino sensoriales. Estos pedipalpos, que son un par, los van moviendo y van captando señales del ambiente. Y los machos, en la parte delantera de estos pedipalpos, son más anchos, como con una forma como de cuchara, un poquito más ancho. ¿Y por qué es eso? Porque
el macho lo usa para transportar sus espermios. Es como que, ¿no es cierto?, los humanos transportaran los machos los espermios en su mano, para que no se le cayeran ahí, ¿no es cierto?, los andaran trayendo. Digamos, pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando hay cortejo y fecundación, porque no tienen órganos copuladores los machos, por lo tanto, ¿qué hace? Lleva su pedipalpo al poro genital, libera los espermios, los deja aquí, como quien dice, ¿no es cierto?, en la parte ancha del pedipalpo, y viene el cortejo, etcétera, y con el pedipalpo introduce los espermios en el poro genital de la araña hembra. Y la fecundación, por lo tanto, es interna. Y ocurre de esa manera. Profe, ¿Sí? ¿pasa lo mismo con la hormiga? El caso de las hormigas, no. No. El caso de los insectos, hay aparatos genitales masculinos y femeninos y hay cópula que permite la fecundación interna y después viene la postura de huevos, que es lo típico. Ok. Entonces ahí cambia. Buena pregunta, es diferente el sistema. Jorge. El tema de los espermios de los machos en el pedipalpo, ¿es solamente en tiempos de reproducción o es constantemente? Mira, lo usa para esa función solamente en la época reproductiva y cuando realmente tiene una interacción cercana con alguna hembra. Y la hembra no lo ha matado antes, porque muchas veces la hembra reconoce a los machos como presa y los matan antes que empiezan a cortejarla, ¿ya? En el caso de las arañas. Entonces, pero el pedipalpo siempre le va a servir como un apéndice sensorial y también lo utiliza, por ejemplo, hay algunas especies que tienen buena visión y ocelos se llaman los órganos fotorreceptores de las arañas, pero en algunas están muy desarrollados. Entonces el macho, para no ser atacado por la hembra, se empieza a acercar de a poco, por ejemplo, supongamos las ramas de un árbol, se empieza a acercar de a poco y levanta sus pedipalpos y le hace señas a las hembras. Entonces también el pedipalpo lo puede utilizar para la comunicación. Y de esa manera la hembra reconoce que no es una presa y lo deja que ingrese a su territorio sin matarlo. Hay muchas especies que las hembras, después de el apareamiento, matan al macho y se alimentan del macho. Y en muchas especies las hembras son más grandes. Por eso es que los machos a veces en algunas especies les regalan una mosca a la hembra en el cortejo envuelta en una tela de araña. Entonces, como la hembra se demora en abrir este regalo, digamos el paquete, mientras el macho la fecunda y escapa. En otros casos no logran escapar y sirven de alimento para la hembra. ¿Bien? Fuera de los pedipalpos, aquí algo se alcanza a notar, pero levemente. Hay unas estructuras que se llaman quelíceros, que se los voy a anotar también porque es poco conocido el término. Quelíceros, que tienen una garra en la parte terminal. Y tiene dos. Es como que aquí en la zona bucal tuviera dos garras con pequeñas estructuras, una base y dos garras que las puede mover incluso. Y esta garra lo que hace es morder. Porque la araña no pica, no tiene un aguijón con una lanceta, sino lo que tiene son estos quelíceros. No tiene mandíbulas, pero tiene quelíceros y que muerde con ellos. Esta garra tiene un conducto hueco internamente que se comunica con la glándula del veneno. Por lo tanto, lo que habitualmente hace la araña es paralizar con estas sustancias, típicamente neurotóxicas, paralizar a la presa.
Y después lo que hace la araña es que va succionando los líquidos corporales y deja seca la presa. La presa no está muerta mientras se alimenta la araña, sino que, ¿no es cierto?, está paralizada. Hay otras arañas que además destrozan la presa. Por lo tanto, ahí te varía un poquito. En la araña, si ustedes se fijan acá, tenemos dos zonas corporales bien identificables. La parte anterior, que se llama cefalotórax, y la parte posterior, que es más redondita, que es el abdomen. Entonces, hay dos zonas corporales identificables. No hay una cabeza que esté separada de la región del tórax, sino que está todo junto. El cefalotórax y el abdomen. Tiene una cubierta externa, una piel, que la va cambiando a medida que crece. Ustedes de repente quizás en la casa han encontrado como una piel seca de araña. Y uno antes decía, o por lo menos si uno no lo estudiaba antes, uno decía, uy, una araña muerta que se secó. No es una araña muerta que se secó, es la muda de piel de la araña que cambió de piel. Claro, si encuentran una muda de piel de este porte, mejor búsquenla, porque quiere decir que la araña va a ser más grande que ese porte. Porque a medida que va, es como una armadura que le va quedando chica y la va cambiando. ¿Bien? Esta piel. Bueno, en Chile solamente, bueno, de forma silvestre o nativa, vale decir, me refiero con eso que no son especies introducidas, tenemos dos especies peligrosas de arañas en Chile. La araña del rincón, que está como en el 50% de las casas en Chile, y la araña del trigo o viuda negra. Bueno, las dos son peligrosas y tienen que ser tratadas, porque a veces pueden producir la muerte si no son tratadas. Y la del rincón, que son estas arañas, no sé si ustedes la ubican, son como de color pardo y que corren muy rápido, que cuesta pillarla porque se arranca muy rápido. Yo recomiendo la araña de rincón, sí, matarla selectivamente, no matar cualquier araña que ande dentro de la casa, pero sí la araña de rincón, porque una mordedura de araña de rincón puede ser mortal. Y si no es mortal, va a generar igual muchos problemas. Se empieza, por ejemplo, si muerde en una zona de la mano, a los pocos minutos, bueno, dicen a las personas que las ha mordido que al tiro produce mucho ardor, mucho dolor, y a los pocos minutos se empieza a poner negra la zona donde mordió porque se empieza a descomponer la piel. Lo que hay que hacer es poner hielo para que esto no se expanda rápidamente e inmediatamente ir a un centro de urgencia, porque es muy delicado. Ahora está descrito que hay una tercera especie peligrosa que se llama falsa araña de rincón, que viene de las Islas Canarias, que es muy parecida, perdón, falsa viuda negra, no falsa araña de rincón, esa la inventé yo, sino falsa viuda negra, que se parece porque tiene una región del abdomen así como muy prominente y como con unos colores. Y viene de las zonas de Islas Canarias, probablemente en alguna embarcación, llegó en algún cargamento, algunos ejemplares. Primero se encontraron en la región en la zona de Temuco y la región de la Araucanía, pero ya está descrita que está aquí en la zona central. Por lo tanto, esa araña, y se postula que es peligrosa también la mordedura. Esas son como las que podemos considerar como peligrosas. Otros tipos de araña, o de arácnidos, no araña, están los ácaros, que son microscópicos, que cumplen ecológicamente mucho, que cumplen función muy importante en la formación de los suelos, pero también están en las alfombras, en las almohadas, en las frazadas, y cuando se sacuden muchas veces uno dice, me dio alergia al polvo. Puede ser que sea polvo, puede ser que haya inhalado pequeños ácaros que generan respuesta también de alergia. Son como las más conocidas. ¿Ya? Aquí voy a ver una consulta.
Ya no voy a dar más detalles así, porque la idea no es dejarlos un poco psicopateados con, con las arañas, pero sí que en general, en general, las arañas generan estos miedos. Y está estudiado que hay dos grupos de animales que en la especie humana, estadísticamente hablando, por trabajos científicos se ha logrado establecer, generan más frecuentemente miedo. Las arañas y las culebras y serpientes. Son como las dos que generan más miedo. Y esto se postula que vendría incluso producto de las preprogramaciones de nuestro sistema nervioso, porque en cierto momento en la vida, en las cavernas, etcétera, había mordeduras de este tipo de especies que generaban, ¿no es cierto?, miedo, y todo eso como miedos ancestrales. También hay miedo adquirido en relación a las arañas. Y tiene que ver, digamos, en parte con eso.